Tengo ya aquí en contacto a Rafael Sanich, el gerente de estudios económicos de Comex Perú. Muy buenas noches, Rafael, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque quisiéramos que ustedes que han hecho el análisis, nos expliquen, pues, cuáles son, por ejemplo, las regiones más vulnerables de venir, como ya lo están presagiando, un nuevo fenómeno del Niño, y un fenómeno del Niño anómalo muchas veces. Sí, mira, lamentablemente el no haber hecho o al no haber ejecutado obras de prevención, independientemente de las autoridades o las jurisdicciones que tendrían que estar a cargo de ello, ha hecho pues que nuevamente como país, como nación, estemos expuestos radicalmente a este tipo de desastres. Y naturalmente pues en el caso de la zona norte de nuestro país son los más expuestos, ¿no? Dábamos cuenta, pues, ¿no?, de que el CENEPRED, ¿no?, que es el Centro Nacional de Estimación, de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, da cuenta de que después de Lima, el departamento, pues, de La Libertad es el segundo departamento que está mucho mayor expuesto a este tipo de desastres, al desastre, a la afectación de alrededor de 1.4 millones de personas, ¿no?, estimándolo, calculándolo para lo que es el periodo de marzo a mayo, que es lo que sería pues un eventual fenómeno del Niño. Y dentro del Departamento de la Libertad pues quedó acá pues que en la provincia de Trujillo sería una de las más afectadas con casi 960.000 personas, y si seguimos bajando pues hablamos del distrito de Trujillo, que tiene alrededor de 315.000 personas que estarían expuestas a esto, ¿no? Entonces, digamos, la cantidad de elementos expuestos a mayores precipitaciones definitivamente va a continuar en aumento durante las próximas semanas, durante los próximos meses, porque estamos en incertidumbre. Y ante esa incertidumbre al respecto de que si va a llegar o no va a llegar, y teniendo en cuenta que no se han hecho las actividades, las obras, ¿no?, los proyectos en materia de ejecución, de prevención de desastres y reducción de vulnerabilidades, desafortunadamente nuevamente estamos expuestos, como que no hemos aprendido nada, y existen muchas responsabilidades ahí, no solamente del gobierno central, seguramente también de los gobiernos regionales y municipalidades, que son los que están mucho más de cerca pues a las necesidades, a las urgencias del ciudadano, y más aún para este tipo de desastres, ¿no? Efectivamente, y cuando hablamos de afectación, Rafael, hablamos, por ejemplo, desde una persona que ve inundada su casa, ¿no?, por estos huaicos, por estas lluvias, hasta el cierre de fábricas que también se ven afectadas por toda la avenida de Huaicos. O sea, el destrozo es en lo familiar como en lo empresarial. Así es, definitivamente. Estamos hablando de que todo tipo de paralización de actividades, ya sea, ¿no?, pues por bloqueos naturales o de personas y demás, te va a frenar el curso de tu economía, el desarrollo, el desempeño natural de lo que tú tienes. Y teniendo en cuenta que como país, como nación, tenemos una informalidad cercana al 75, 76%, en el caso de La Libertad, pues muy cercana al 80%, estamos hablando de personas, negocios, familias que viven del día a día, que no pueden parar, que ya vivieron en lo que es el tema de parar en la pandemia, que seguramente en el caso del norte, seguramente con menor magnitud, vivieron los hechos, los días de parar algunos momentos, pues a propósito de las revueltas sociales, y ahora, este mes, en el mes de marzo, pues lamentablemente pues están viendo, así bien, como bien mencionabas al inicio, ¿no?, ha sido un día de lluvias por 3 horas y demás, pero nada te dice que en los próximos días se pueda repetir y que tengan que frenar sus actividades. Eso va a golpear el bolsillo de los consumidores, y no solamente eso, también mencionabas lo de la fábrica, la conectividad que puede existir entre distintas provincias, regiones y a nivel nacional, también se va a ver interrumpida, ¿no? Por más que el gobierno central o regionales y municipales actúen de manera inmediata por reponer las vías y la conectividad, la afectación, el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, nosotros consideramos pues que es lamentable que teniendo esas partidas, esos grandes recursos, ¿no?, para lo que se refiere a reducción de vulnerabilidad y atención a emergencias por desastre, no se haya ejecutado. En el año 2022, a nivel nacional, perdón, en el caso de La Libertad, solo se ejecutó menos del 56, menos del 60% de lo que es inversión pública para este tipo de programas. Estamos hablando que de un total de 12 millones solamente se ejecutó un poco más de la mitad, ¿no? Entonces, estamos hablando de dejadez, de ineficacia, inoperancia,
cosas que pueden haber detrás, seguramente también entrampamientos en materia pues, de temas administrativos o burocráticos y demás, que no deberían pasar mucho más con un tema de este tipo, ¿no? Efectivamente. Ahora, tú hablabas de carreteras. Acaba ya la Municipalidad Distrital de Jequetepeque emitir un comunicado en estos instantes. Manifiesta, se comunica a toda la población que el pase a Pacasmayo, a la altura de Junco Marino, queda restringido de forma definitiva. Entonces, los que tienen que ir al norte, a través de Pacasmayo, por esta ruta Junco Marino, el cierre es definitivo, obviamente, por el deterioro de la carretera. Y así estamos en varios puntos en el norte, Rafael, ¿no? Entonces, este ha sido un ciclón de apenas pues una semana. Un niño es muchísimo más prolongado y el daño puede ser tal vez mayor. Definitivamente, va a ser mucho más prolongado. Nosotros como personas, ciudadanos regionales, tenemos que tomar las precauciones del caso, sobre todo las familias que estén mucho más cercanas a las cuencas, a las quebradas. Exacto. Y demás, ¿no? Y que pueden estar mucho más expuestas porque lamentablemente lo que se tenía que hacer no se hizo. Terrible. Entonces, en estas próximas semanas, en estos próximos meses, seguramente vamos a estar y estamos mucho más vulnerables a los ataques pues, de los desastres naturales. Y como bien menciona, pues ya se tiene bloqueado o de alguna manera imposibilitado el camino entre Pacasmayo, ¿no? Entonces, y así mismo también seguramente se van a bloquear algunas otras más a propósito de los desastres, y eso va a impactar naturalmente, pues, no solamente en el desempeño económico de empresas, sino también de familias, de pequeños negocios, en los bolsillos, en el tema, pues, no de las ventas, del consumo y demás. Entonces, veamos y seamos conscientes de la real magnitud que estamos teniendo acá y del origen o quizás de la génesis de esto que es la inoperancia, la ineficacia que hemos arrastrado por años, en el caso pues no de la ejecución de presupuestos de los gobiernos regionales y municipalidades, que ahí consideramos nosotros que no solamente en el tema de prevención de desastres, sino de manera general, en materia de obra pública, ahí está, digamos, el gran cuello de botella que existe para realmente convertir a un país, convertir al norte, convertir a la libertad, pues, ¿no? en una provincia, en un departamento mucho más moderno, ¿no? Que el país en su conjunto no deje de ser tan heterogéneo, tan desigual. Mucha responsabilidad de ello tiene esto que hemos mencionado, ¿no? El tema de la falta de ejecución de recursos que realmente tenemos. Ahora, esperemos que las autoridades, llámese, como bien lo he dicho, el gobierno central, pero muchísimo más responsables los gobiernos regionales y muchísimo más los gobiernos provinciales distritales, que son los que están ahí directamente con la problemática vecinal, ¿no? De la población, la ciudadanía, están mucho más cercanos. Y el problema, Rafael, no es dinero. No es presupuesto, el problema no es plata, señores. El dinero existe. Lo que falta es pues que empiece a ejecutarse, y tú lo has nombrado muy bien. La ineficacia, la ineficiencia, sumada a la corrupción, ha generado finalmente todas estas consecuencias, ¿no? Entonces, el problema no es que nos falte plata, tenemos el dinero ahí, pero lo que falta es gente, pues, pensante, por decirlo menos. Sí, definitivamente. Y ahí, y habrás visto, pues, en los últimos días que hay personas, intereses políticos que quieren pescar, como quien dice, a río revuelto, ¿no? Mencionando que con una nueva constitución esto no pasaría. Al contrario, o sea, en realidad, pues, la Constitución o el capítulo económico de la Constitución que, por ejemplo, quieren modificar, ha servido para generar los recursos, para tener el financiamiento, para tener el dinero para hacer cosas. El que no se han hecho cosas no depende del capítulo económico, no depende per se de la Constitución, pero sin embargo nosotros si analizamos realmente todos los capítulos, ¿no? o pensando en que cualquier norma, cualquier ley es perfectible, ojalá que estas personas se den una vuelta por el capítulo 14 de la Constitución. El capítulo 14 que se refiere a la descentralización, las regiones, las municipalidades, al respecto de esa autonomía que tienen heredada, ¿no? Por ley, estos gobernadores regionales y municipales que no han dado la talla y que han hecho que el proceso de descentralización sea fallido. ¿Por qué no limitar esa autonomía que viene haciendo que hagan y deshagan lo que quieran? Y como bien mencionas, que realicen corrupción, que coludan, que delincan, ¿no? Son grupos políticos que llegan con intereses particulares para favorecer a propios y extraños en perjuicio de la ciudadanía. Y ahí naturalmente es donde se genera el gran descontento social que hoy en día hemos tenido arrastrando, ¿no? Lamentablemente, tuvieron la oportunidad para generar esta descentralización de recursos, descentralización de funciones, poder consolidarse como regiones sólidas, prósperas. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, ¿no? Aquí en La Libertad, como en Ancash, tenemos, por ejemplo, los distritos más pobres del país, ¿no? Acá hay desnutrición, hay
o sea, no hay escuelas, no hay alcantarillado. Acá nada más, Rafael, amigos televidentes, Huinchanzao, a 15 minutos de Trujillo, en el distrito de La Esperanza, ¿no? Allí nos gozan de agua potable, de alcantarillado. Entonces no necesitamos ya, o en todo caso, necesitamos que se replantee todo este tema, pero de manera reflexiva, ¿no? Y pensando en un país con futuro. Rafael, para terminar, reitero, si no ponemos en ejecución ahorita planes de prevención inmediatos, o sea, ya no vamos a esperar, Rafael, la obra de gran envergadura, ¿no? Ya no vamos a esperar represas, diques, ya no, o sea, ya no tenemos tiempo. Ahorita hay que pensar en una prevención inmediata, o sea, acá hay que hacer un llamado ya a las autoridades que se pongan a trabajar. Caso contrario, nos va a ir mal. La Libertad perdería, poniendo como ejemplo a La Libertad, por ejemplo, pondría en riesgo miles y miles de empleos, ¿no? El turismo, la agroindustria, la minería, en fin, o sea, la repercusión económica negativa sería tremenda, sin también dejar de contar lo que pasaría en Lambayeque, en Piura, en fin, o sea, es hora de ponernos a trabajar, Rafael. Sí, definitivamente. El trabajo tiene que ir, por bien mencionas, por acciones concretas e inmediatas para la prevención, para la contención, ¿no? Para que esto no afecte de gran medida o en gran envergadura, pues no solamente a las empresas, sino también a las familias y a la nación. Ya hemos visto, por ejemplo, las cifras de enero de materia de producción, ¿no? A nivel nacional, que dan cuenta de una caída a nivel nacional de 1.12%. Vamos a tener seguramente, si es que nos llegue el Niño, si es que seguimos con esta situación, el mes de marzo también vamos a tener una caída, el mes de abril seguramente también. Entonces vamos a tener que ya las estimaciones de crecimiento a nivel nacional, que ya están por debajo del 2.5%, van a estar por debajo del 2%. Y una economía como la peruana no se puede dar el lujo de no crecer por encima del 3 o 4%. Necesitamos crecer. El crecer es indispensable para generar recursos, para generar oportunidades, para recaudar más, para tener financiamiento, no solamente para programas sociales, sino también para programas de prevención de este tipo. Pero lamentablemente mucha responsabilidad tienen pues los funcionarios en el gobierno central, en el gobierno subnacionales, perdón, llámese regionales, municipalidades, que no están haciendo su trabajo, ¿no? Y ahora tienen una oportunidad bastante importante. En el marco del plan Compunche Perú, se están destinando hasta 100 millones de soles para que gestores públicos técnicos, en el marco de servir, asistan a los gobiernos regionales, a las municipalidades, y va a depender de ellos, de la voluntad de estos funcionarios, finalmente de recibirlos, ¿no? Si finalmente no los quieren recibir, porque lamentablemente por esta autonomía que estamos comentando, no puedes tener una imposición, ¿no? Como decirlo, ¿sabes qué? Te pongo un gerente público sobre ti y vas a hacer lo que él te diga. Pero ojalá que los gobernadores regionales, ojalá que las municipalidades, sobre todo las que están mucho más expuestas pues, a este tipo de desastres, accedan a esa ayuda, que se dejen ayudar por el gobierno central que viene tratando de hacer las cosas de alguna manera. Efectivamente. Rafael Sanix, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado este análisis pues, de lo que podría ocurrir en La Libertad de no tomar las previsiones del caso. Estamos a tiempo, la naturaleza nos está dando una chance inmensa, ¿no? Una chance para poder prepararnos. Esperemos que, sobre todo las autoridades lo entiendan, pero la ciudadanía también tiene que estar comprometida con esto, ojo, ¿ah? La ciudadanía no solamente tiene que estar de brazos cruzados esperando la ayuda, tampoco es así. En todo caso, Rafael, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, como siempre, estamos hablando.